Buenas noches. El día de hoy hablaremos sobre el cine y sus funciones. En esto se tienen en cuenta los ítems y desde sus inicios y bajo una visión crítica. Este grupo está conformado por Viviana Puente, Lisel Luque, Paola Medina y quien les habla, Tatiana Díaz. Antes que nada, y como los decía anteriormente, vamos a retomar algunos aspectos históricos sobre el cine. En este caso, hablaremos uno de los precursores que fueron los hermanos Lumière. Los hermanos Lumière, creadores del cinematógrafo, aparecieron en el siglo XIX en París. ¿Pero qué era el cinematógrafo? El cinematógrafo era un aparato que permitía proyectar imágenes fijas de manera continua sobre una pantalla para crear una sensación de movimiento. Este aparato fue creado por Louis Lumière y fue presentado el 13 de febrero de 1985. Posteriormente hablaremos de los teóricos del cine como James Metry, eh, crítico cineasta del año de 1907 y murió en el 1980. Dice que las imágenes se comportan como signos a través de un proceso del montaje. También nos dice que es un marco estético de los planos y escenas donde los resultados es una visión particular de la realidad. ¿Por qué lo dice? Porque el lenguaje para él en el cine debe ser estético y que no debe ser muy tradicional. ¿Por qué? Porque no hay una relación clara o estable entre el significado y el significado y la significación. Porque para él la relación entre el método del sentido es la forma estética que utiliza la imagen por medio de una expresión para producir un lenguaje. También vamos a conocer a Christian Mers, francés. Él es un semiólogo francés. Nos dice que el cine es un lenguaje sin gramática que combina y organiza imágenes a través de gráficos y palabras y sonidos. Lo dice porque tiene una metodología que proporciona los códigos para una función del mensaje específico. A través de la semiótica dice que considera el cine como un significado que denomina una imagen por medio de una similitud donde se concentra el significante y el significado. Y que el significado llega a ser una transmisión de ideas o de culturas que transmiten algo dinámico que se desarrolla en el cine. Posteriormente tendremos otros teóricos como Janners y Waldorf que sostienen que la premisa de la producción cinematográfica intenta relacionar una historia con otra. ¿Por qué lo hace? Él tiene la postura de los estudios de Merz sobre la reflexión de la psicoanálisis en la producción de los estudios textuales. Entonces, en base en estos estudios que hace Merz, dice que él se basa más que todo en el análisis de la diversidad de las películas que cuentan una historia y se forma por medio de un concepto y un significado al narrar. Tenemos a Janex Amout, que elabora una estética cinematográfica por medio de una perspectiva multidisciplinaria. Lo que trata de decir es que tiene un panorama sobre una estética y un conjunto de teorías que llegan a una disciplina para complementar algo que llega a enriquecer a la cinematografía, a la perspectiva que se le da a la estética en el cine. Y tenemos a Durov, que dice que la historia y la teoría de la narrativa es una estética del cine, que se elabora por una taxonomía y los principios de producción básicos de interacción del cinematográfico. Recordemos que una taxonomía es un grupo. Entonces dice que es una producción cinematográfica por medio de un significado y que ese significado tiene un significado implícito, explícito y semiótico que elaboran una cronología de hechos y producciones que nos lleva al cine.
A continuación vamos a ver las características del cine. Comenzamos con el significado o la referencia, que es implícito, que es la construcción de la película, explícito, que es el argumento, los semióticos, que es la interpretación, y reprimido, que es la reflexión del film. Posteriormente sigue la semiótica como una riqueza de construcción necesaria para acompañar la producción e interacción de múltiples aspectos teóricos y empíricos. Posteriormente sigue todo ejercicio de análisis del filme parte siempre de un objeto previo. Aquí nos dice que el ejercicio de análisis es la hipótesis que determina el aspecto permitido depende de la interacción de observación. También nos dice que el personaje es la categoría que permite derivar quiénes son los seres que hacen parte de la ficción cinematográfica. Aquí ya se aborda más que todo cómo es el personaje, cuál es el argumento del personaje, aquí se pregunta quién es, cómo es, qué hace dentro de la película y da como nos trata de dar un significado de por qué el personaje es la parte principal y el centro de la historia. Y nos dice que el mundo se define como un lugar conformado de intereses que toma decisiones sobre las acciones concretas debe ser, y que deben ser ejecutadas en un contexto particular. En la parte cultural, quise ya más que todo se basa en la parte cultural, el contexto histórico o el contexto social donde donde el espectador va a mirar o va a imaginar que se caracteriza la historia, la comprensión del mundo, cómo se define, dónde está el hábitat. Posteriormente dice que el lenguaje del cine es la versatilidad que puede moverse con libertad entre practicantes de todas las áreas del saber. Es la construcción, aquí nos dice que es la construcción social que define la misma interacción de la ciencia, que puede ser versátil, que se puede mover, que puede tener diferentes acciones o que se define dentro de una misma ciencia. Y por último dice que por medio del cine beneficia a la ciencia con un fin, atrae al hombre debido a que es la comprensión de contar el mundo. Es universal, interpreta la cultura, se adapta a un tiempo y a una realidad. Más que todo aquí se basa más que todo en la realidad y en la adaptación del tiempo. Críticas al cine. Existen pocas investigaciones dentro de una comunidad científica que den cuenta de los beneficios del cine dentro de un ámbito académico, dejando un vacío de conceptualización conceptual de términos formados y educadores. También es una herramienta que nos ayuda a formar como educadores, nos ayuda a formar un lenguaje, que aunque es muy buena y es muy amplia y es muy utilizada, no se utiliza en el aula de clase, desligando el lenguaje, y es una herramienta que nos ayuda como teniendo en cuenta que la nueva era tiene grandes tecnologías y que esto nos puede ayudar. El uso de recursos interactivos como el Cineforo fortalece el proceso de formación del estudiante, ya que permite la intervención de varios temas en el cine que puede representarse de manera clara. ¿Por qué buscamos el Cineforo? Porque el Cineforo es una forma de análisis donde también podemos contextualizar la película, el tipo, el contexto social, el tiempo, el analizar el personaje, cómo es el personaje. Esto es lo que nos ayuda al cine, a formar y a crear. También nos ayuda a una herramienta como a llegarnos a la literatura y cómo la literatura también nos puede ligar al cine. El cine también nos puede formar como método educativo de interacción pedagógica, porque esto es una herramienta pedagógica que nos ayuda a crear nuevas estrategias para un aula. Fue un análisis del cine donde se trató de dar una contextualización breve pero clara de cómo es el cine, la formación del cine en el lenguaje y cómo lo podemos utilizar como herramienta pedagógica. Muchas gracias. Hasta luego.